Muy buen día, iglesia. Pongámonos en pie en esta mañana. A ver, si usted ha venido listo para exaltar el nombre de Cristo, yo le invito a que usted diga: gloria a Dios. No lo escuché, hermano. Si usted ha venido listo para exaltar el nombre de Jesús, diga: gloria a Dios. Es bueno entrar a la presencia del Señor, amén. Es bueno disfrutar de su presencia. Ahí donde estás, vamos a levantar manos a Él y vamos a buscar su presencia en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque tú has permitido que lleguemos hasta tu casa hoy, Señor. Gracias porque tú te mueves en medio de la alabanza y porque tu palabra dice que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí hay libertad y ahí tú estás, Señor. Declaramos la libertad del Espíritu Santo moviéndose en medio de esta iglesia, en medio de este pueblo. Declaramos la presencia del Señor en medio de este lugar. Declaramos que hoy va a haber un mover del Espíritu Santo en esta iglesia y que nos vamos a gozar en la alabanza, que nos vamos a gozar en la presencia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Nos vamos a gozar en su presencia. Ayúdenos. Desesperado
Este canto dice: el mar abrirás y tu mano lo va a hacer. ¿Recuerdan en la Biblia cuando nos habla de Moisés? Que nos habla que el Señor lo abrió, ¿verdad? Pero imagínense cuando él llegó allí con el pueblo, se vio enfrente del mar y diría: ¿y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? Y venían los egipcios detrás de él, venían persiguiéndole, y él frente al mar. ¿Y ahora para dónde, Señor? Pero Dios abrió el mar. Y a lo mejor tú estás hoy pasando por algunas circunstancias que tú dices: ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora para dónde? Pero Dios tiene el poder de abrir el mar, de hacer milagros, de darte el camino, de darte la respuesta, de darte la victoria. Se abrió el mar, pasó el pueblo y destruyeron a los egipcios. Porque Dios no solamente abre el mar, sino que quita a los enemigos. Amén. Cuando somos atacados, los enemigos huyen porque el poderoso está con nosotros, porque el poderoso tiene la victoria. Amén. Así que vamos a alabarle como que sí tiene la victoria. Porque yo no sé si tú has experimentado en tu vida la victoria de Dios en alguna situación, en alguna circunstancia, pero yo sí. Yo he visto el poder de Dios moverse real en mi vida, y por eso hay razón para alabar a nuestro Dios. Vamos a alabarle con cántico de júbilo, vamos a alabarle con fuerza, porque Él merece esa adoración. Amén. Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Amén. Ven a postrarte ante Él, grandes tus obras. Mira cuán grande el Señor, mira lo que hace el Señor, grandes sus obras, grandes sus obras. Cielo, la muerte venció, libera,
unshakable. Hallelujah, you have done great Vamos a declarar el poder de Cristo en este lugar. Oh, Aleluya, soberano Dios. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, Dios, grande en poder, grande en poder. Él del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas vamos a rompió. declarar, Dios, oh Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras, grandes tus obras, grandes tus obras. aleluya, Rey. Tú eres grande y poderoso, Dios. Aleluya, Él es grande y es poderoso en nuestras vidas. Amén. Aleluya, gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor porque tú te mueves en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque te place, Señor, escuchar la adoración de tu pueblo, Jesús. Aleluya. Adoramos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Vamos, si Él ha sido bueno, cántale. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile: en mi vida tú has sido bueno, en mi vida has sido. Canta la iglesia, oh, en mi vida has sido tan fiel con mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios.
bueno, Señor. En mi vida has sido bueno. Todas las voces cantando. Oh, en mi vida has sido tan con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. La semana pasada el pastor estaba hablando de que somos sacerdotes, ¿verdad? Que somos sacerdotes y podemos entrar directamente a la presencia del Señor. Si recuerdan, en la predicación hablaba de que había un tabernáculo y que el tabernáculo tenía diferentes partes y que accesos, y que el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santo, santísimo. Y hoy tú y yo tenemos el acceso al lugar santísimo. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. No hay más velo, no hay más división. Lo único que tenemos que hacer es levantar voces a Él, levantar nuestra adoración a Él, abrir nuestros corazones en la presencia de Dios y dejar que Él se mueva. Lo único que tenemos que hacer es deleitarnos con Él en esa presencia. Ya no hay más nada que nos divida entre Él y nosotros. Ya fue roto. Ya fue roto. Amén. Vamos a entonarles una vez más, porque en cada etapa de nuestras vidas Él ha sido bueno. Desde entonces está siendo bueno con nosotros. Amén. En mi vida ha sido fiel. Amén, Señor. En mi vida ha sido tan fiel con mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Dale un aplauso a tu Señor, que ha sido tan bueno contigo. Cuando hablamos con Dios, le decimos: tu fidelidad sigue persiguiéndome. Qué hermoso que podemos contar con un Dios fiel, que siempre está disponible para escucharnos
La palabra dice que su fidelidad es nueva cada mañana. Razón por la cual podemos decir, Señor, tu fidelidad me está persiguiendo. Qué hermoso que sea Dios quien esté persiguiéndote. Que no sean circunstancias o pecados o problemas que como quiera que sea te van a perseguir, porque vivimos en un mundo lleno de problemas y de circunstancias difíciles, pero que podemos tener la seguridad de que al lado nuestro está Dios y que su misericordia es con nosotros, que su presencia está en nosotros y que podemos decirle, Señor, gracias porque tu misericordia me está persiguiendo, porque tu espíritu vive en mí, porque es una realidad tener una relación personal contigo, porque como decía Karen, no hay limitaciones para ir delante de tu presencia, no hay velo, no hay sacrificios, no hay hombre que te limite el que tú puedas llegar a la presencia de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por ello, ¿verdad? Vamos a alabarlo y vamos a honrarle en esta mañana. Vamos a decirle, Señor, gracias Padre, porque tu misericordia nos persigue, porque tu presencia es una realidad en nuestras vidas. Porque, oh Señor, tú nos has hecho reyes y sacerdotes para tu gloria. Señor, te honramos en esta mañana. Queremos decirte gracias por esta semana tan hermosa que nos has regalado, donde tu presencia y tu misericordia se han unido para estar en nosotros y con nosotros. Bendito seas, Padre. Gracias por este privilegio de en esta hermosa mañana abrir nuestros labios en gratitud a ti y decirte gracias porque tu misericordia es conmigo a pesar de ser yo un pecador, a pesar de tener tantos errores. Gracias porque puedo estar seguro que tu misericordia es conmigo en medio de mis flaquezas y mis debilidades. Bendito seas, Padre. Gloria a ti por los siglos de los siglos, Padre. Tú eres maravilloso. A ti la gloria en esta mañana, Padre. ¿Quieres cantar conmigo? Tu misericordia me persigue. Gracias, Señor. Sigue persiguiéndome. Oh Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Oh Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Oh Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya al que vive por siempre. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, muchachos. Pueden sentarse. Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno estar en la casa del Señor. Un saludo a cada uno, un abrazo a cada uno. Les amamos. En el nombre del Señor, sepan que les amamos. Y estamos muy contentos de verle aquí en esta mañana. Tenemos dos visitas. Menciono sus nombres. Aileen Ochoa y Anita Keilo. Dios les bendiga a ambas. Gracias por estar entre nosotros. Si no tengo otra tarjeta, disculpen, pero para cada uno de ustedes llegue la bendición de Dios. Dios les bendiga. Gracias por su presencia. Y si no les saludé ahora, al final les saludo y les estrecho su mano. Dios les bendiga a todos. Esta es una semana especial y nada más voy a hablar de la semana, así que atiéndame, para que no se confunda. Hay muchas actividades esta semana, por eso quiero que centres tu atención. Estamos en la semana de aniversario, aniversario número 12. 12. Este año no tenemos venta de t-shirt, lo hicimos simplemente por el hecho de que queremos que usted cuide ese dinero y lo invierta en el templo. ¿Qué le parece? Yo creo que va a ser una buena inversión. Bien,
La semana comienza hoy y termina el próximo domingo. ¿Qué va a pasar esta semana? El martes estamos estudiando la Biblia en el Suite 102. 7:30, 8:30. El jueves estamos aquí en el templo. Vamos a estar orando. Primer domingo de mes, primer jueves de mes, aquí en el templo va a ser la oración a las 8 de la noche. De 8 a 9, próximo jueves, culto presencial aquí en el templo. El viernes los grupos de estudio bíblico se reúnen, pero el sábado, a ver, vamos a hacer algo para que no se lo olvide. ¿Cuántas parejas hay aquí hoy? Matrimonios, parejas, novios también incluidos. Los novios pueden levantar la mano, si no lo han declarado pueden. Ok, bien. 25, 30, algo así por el estilo. Algunos pusieron el dedo así porque no están muy seguros. Bien, gracias. Pueden bajar la mano. El sábado a las 7:30 pasado meridiano tenemos una reunión especial para ustedes, dirigida a matrimonios. Hemos invitado a un pastor que viene desde Houston, un amigo nuestro, un siervo de Dios que trae un buen estudio, una buena conferencia para los matrimonios. ¿A qué hora va a ser? 7:30. Entonces, la entrada por parejas. Es decir, ¿me entendieron? Esposo y esposa, novio o novia, por favor, todos están invitados para el próximo sábado a las 7:30 aquí en el templo. Vamos a tener un tiempo especial para matrimonios y para novios. Así que puede venir con su pareja y está invitado. 7:30 pasando. Y el domingo próximo es el aniversario 12, es la celebración de ese día. El pastor que hemos invitado, ya los conocen, hace unos años estuvo con nosotros. Los hombres que fueron al campamento el año pasado fue el pastor que ministró en el campamento de hombres. Un excelente siervo de Dios, el cual trae palabra de Dios para nosotros el próximo domingo. Pero el domingo va a empezar un poquito diferente a los domingos anteriores. 8:45 de la mañana, temprano, usted va a tener la oportunidad de disfrutar de un desayuno. Vamos a desayunar aquí en el estacionamiento. Vamos a tener desayuno para 200 personas. ¿Qué quiere eso decir? Que usted puede traer a su amigo, a su familiar y vamos juntos a desayunar, es decir, a tener un breakfast. ¿A qué hora? 8:45 a 9:45, una hora. Porque a las 10, sin comentarios anexos, para que no se confundan, a las 10 comienza el servicio de adoración. Entonces, 8:45, 9:45 es el desayuno. Y a las 10 comienza el servicio. ¿Alguien necesita aclaración de la semana? No voy a hablar de las otras semanas que están cargaditas de actividades septiembre. Nada más estoy hablando de esta semana. Es decir, que la semana que viene va a ser una semana hermosa, nuestra semana de aniversario. Tenemos actividades martes, jueves, viernes los grupos de estudio bíblico, sábado en el templo para matrimonios y el domingo 8:45 el desayuno. Yo había dicho algo y lo voy a rectificar. Ahora escuche. Y yo soy el culpable, así que me pueden echar a mí la culpa. Quitamos el lunch, el almuerzo que había, porque cuando medimos el templo y la capacidad que tenemos, no podemos comer en el templo, no podemos hacer nuestro restaurante. ¿Recuerdan que a veces hacemos el restaurante en Manuel, aquí? No lo podemos hacer porque ya la capacidad del restaurante está limitada. Entonces preferimos hacer un desayuno en el estacionamiento para que usted pueda tener tiempo allí, una hora de disfrutar con su familia y con los hermanos de la fe. Un desayuno muy bueno con los hermanos que van a estar preparando. Así que prepárese para esta semana, disfrutar la semana de aniversario. Y vamos a servir a Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmos voluntarios. Oramos. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa. Y gracias por el privilegio que nos das de ofrendar. Bendice esta ofrenda, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, nuestros trabajos. Y rogamos por aquellos que lo necesitan para que tú lo proveas. En el nombre de Jesús, amén.
Quiero recordarles algo que yo creo que ustedes está fresco en su memoria. ¿Recuerdan los niños de Navas? Que dedicamos una pequeña ofrenda para poder comprar sus útiles escolares. Bueno, compramos los útiles escolares aquí en San Antonio, se llevaron allá, se distribuyeron y ellos nos enviaron un videíto de 1 minuto. Vamos a verlo. ¿Tiene audio? Okay. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Ya encontré un amigo que me ama y nunca me va a dejar, no. Muchas gracias por todos los útiles, nos van a servir mucho y a todos los niños para el nuevo curso de la escuela y de la secundaria, porque pues hay algunos que tal vez no tienen para comprar, pero creen en Dios y les va a ayudar. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. El videito simplemente es una muestra de gratitud para cada uno de nosotros que pudimos compartir con los niños. Tal vez usted no vio muchos niños ahí. Son más de 100 niños. Así que fue una buena ofrenda y fue una inversión muy, muy linda. Vamos a la palabra. Quiero ver si puedo ser rápido, porque tengo varios pasajes bíblicos hoy y tenemos Santa Cena, pero voy a ser muy preciso en lo que voy a decir, así que no pierda atención. La adoración en el hogar. La adoración en el hogar. Hemos estado hablando, deseamos hablar todo el mes de septiembre acerca de la adoración a Dios. Y quiero ir al Antiguo Testamento, a un pasaje bíblico que hace unos años prediqué acerca de este pasaje bíblico, pero ahora Dios me puso en mi corazón darle una connotación diferente. Escuche bien. Segunda de Samuel 6, 6 al 10. Le voy a después explicar el contexto. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. De modo que Usa murió junto al arca de Dios. David, el rey, se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traerme el arca de Dios? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Yo creo que los teenagers tienen clase, olvidé decirlo, por favor. Las niñas, los varones pueden ir a su clase, los teenagers. El rey David no hizo una consulta correcta para traer el arca de Dios, que había estado fuera del alcance del pueblo judío por un tiempo, para traerla a Jerusalén. Era lo que estaba en su corazón. Había estado, vamos a decir, peregrinando el arca. La habían perdido los judíos en la guerra con los filisteos. Pasó desde los filisteos a casa de un levita llamado Abinadab. Estuvo un tiempo en casa de Abinadab, pero David quería traerla a Jerusalén, donde se había instalado el palacio del rey y había hecho realmente un lugar para tener allí el arca del pacto de Dios. Pero aquel día, según cuenta Samuel, el profeta, el arca no se transportó como Dios lo había indicado. Y uno de aquellos hombres que era hijo de uno de los levitas llamado Abinadab tocó el arca cuando se iba a caer y murió. Conclusión: David dijo: no quiero más muertos.
vamos a dejar el arca en casa de Obed Edom. Eso fue lo que leí, traduciendo y argumentando un poco el contexto. Pero antes de llegar el arca a estar con los israelitas en Jerusalén, pasó por 2 o 3 lugares, mejor dicho, por 3 lugares. Estuvo en casa, en propiedad de los filisteos, estuvo en casa de Abinadab, un levita, y estuvo en casa finalmente, como leemos aquí, de Obed Edom. ¿Está correcto, historiador? Pero quiero que escuches qué pasó con los filisteos. En una guerra entre los judíos, entre los israelitas y los filisteos, la pérdida fue enorme para los israelitas. Y entre ellos perdieron el arca. Y el arca pasó a estar en manos de los filisteos. El arca de Dios o el arca del pacto estuvo 7 meses en manos de los filisteos. El tiempo es importante, por eso recalco 7 meses. Escuchen qué pasó. Después de capturar el arca de Dios, estoy en 1 Samuel 5, del 1 al 5. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto, escucha bien, junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios, un Dios el cual veneraban los filisteos. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirado en el suelo boca abajo, es decir, que estaba tirada en el suelo. A veces quiero que puedan entender de una forma clara la lectura. Los filisteos habían, en el templo donde tenían a Dagón, habían puesto también el arca de Dios. ¿Por qué? Porque ellos consideraron, y era así, que el arca de Dios para los israelitas tenía un valor espiritual muy grande. Ellos habían visto, habían conocido y habían escuchado cómo los israelitas ganaban batallas porque tenían la presencia de Dios entre ellos. Y dijeron, ahora somos afortunados, vamos a meter el arca también aquí en el templo de Dagón. Pero dice la palabra, y aquí lo cuenta el historiador, que al día siguiente que metieron el arca dentro del templo de Dagón, amaneció Dagón boca abajo, caído. Ellos se preocuparon, los filisteos pusieron a Dagón de nuevo, lo armaron, lo pusieron en su lugar y pasó el día. Pero seguimos. Al día siguiente, segundo día, cuando se levantaron los filisteos, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba la cabeza de Dagón y sus 2 manos separadas del tronco. Estaba feo aquello. Por eso hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Yo creo que no hay que hacer muchos comentarios. La presencia de Dios que estaba en el arca fue suficiente para que aquel ser idólatra y abominable de Dagón fuera destruido simplemente. Y como lo describe Samuel, estaba completamente roto. La cabeza rota y los brazos desprendidos. Mi querido hermano, la idolatría es abominable delante de Dios. Esto lo he dicho muchas veces. La idolatría es abominable delante de Dios en cualquiera de sus prácticas. La idolatría es destructiva. La idolatría es satánica. Y es la razón por la cual muchos pierden la cabeza y destruyen sus familias y sus vidas. Cuando los habitantes de Ascot se dieron cuenta de lo que estaban pasando, dijeron, hay que sacar el arca de aquí. Ellos deseaban tener su ídolo armado allí, pegarlo, darle forma. Y el arca de Dios
que había sido suficiente su presencia para destruir aquel ídolo, no la querían. Pero no todo queda ahí. Porque a partir de aquel día, y no voy a ser muy explícito, algo pasó en medio de aquella ciudad filistea. Dice que aparecieron tumores en las personas que vivían en aquella ciudad llamada Ascot, donde había estado el arca de Dios. Perdonen la expresión y no estoy faltando al respeto. Era como una papa caliente. Nadie la quería entonces. Investigaron cuál era la forma de salirse del arca de Dios. Y la Biblia describe qué hicieron con el arca de Dios. La sacaron y la acercaron a donde estaba Abinadab. Este hombre era un levita. Recuerden que la tribu de Leví era la encargada de mantener el tabernáculo y todos los objetos del tabernáculo cuidados y otras cosas más. Y no vamos a ser explícitos con ello. Es decir, 7 meses estuvo el arca en medio de ellos. Y ellos tuvieron que dedicar una ofrenda a Dios con oro para poder ser limpios de todos aquellos tumores que tenían. Y los historiadores hablan de cosas interesantes respecto a aquellos tumores, pero no quiero hablar al respecto. Una vez que el arca estuvo en casa de Abinadab y ellos dedicaron aquella ofrenda a Dios, ya ellos se quitaron de arriba el problema y siguieron en su idolatría. Empezaba una nueva historia para el arca de Dios. Llegaba a la casa de un levita. Que usted diría, wow, llegó al mejor lugar. Pero te digo algo muy rapidito. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab? 20 años. No fueron 7 meses, 20 años. El día que llegó el arca allí, Abinadab la puso en un rincón de la casa. Empezó el polvo a caer sobre el arca de Dios y nadie le prestaba interés a la presencia de Dios. Tan era así que los días transcurrían y ver aquel objeto dentro de la casa, dentro de su propiedad, se hizo ya una costumbre. Y más que una costumbre, se hizo parte de algo muy familiar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas familiares hay en tu casa? ¿Cuántas cosas estás acostumbrado a ver en tu casa que ni las miras ni las usas? Eso estaba pasando con la presencia de Dios en la casa de aquel hombre. 20 años en la casa de Abinadab estaba la presencia de Dios en casa de un líder que era un levita que podía haber hecho realmente cuántas cosas con el arca bajo la responsabilidad que él tenía. Pero ella estaba viejo. Y sus hijos, él no le dedicó tiempo para enseñarle lo que era la presencia de Dios en la casa. La historia del Antiguo Testamento versa así, y te leo rápidamente el pasaje bíblico en Deuteronomio 5, 7 al 10. No tengas otros dioses además de mí, dijo Dios al pueblo judío. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza a lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que abajo en la tierra, ni con lo que hay debajo del agua debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Palabra clave. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, y ahora voy a fijarme un segundo en esta parte para que lo escuche. Cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les demuestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Cómo se aplica esto a la casa de Abinadab? Él no estaba haciendo nada incorrecto con tener el arca en su casa. Él no estaba teniendo además un ídolo. Pero ¿qué estaba haciendo él con la presencia de Dios? Nada. Absolutamente nada.
Él no estaba dándole el lugar a Dios que tenía que tener en su casa. Y dice esta palabra de Dios que tiene una promesa muy grande. Cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les demuestro mi amor por 1000 generaciones. Promesa de Dios para el pueblo de Dios. ¿Cómo dice el Nuevo Testamento en cuanto a esta ley? En cuanto a este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La traducción de ese mandamiento tan complejo para el pueblo de Israel, para nosotros es muy sencilla. Ama a Dios con todo lo que tienes. Piensa, mi querido hermano, ¿qué haces con la presencia de Dios en tu casa? ¿Amas a Dios? ¿Le das un lugar primordial a Dios en tu casa? Tu casa es un centro de adoración donde se siente y donde se respira la presencia de Dios. ¿O es simplemente una casa común como otra? ¿Qué pasa en la conversación de tu casa? ¿Qué pasa en el tiempo en que se canta en tu casa o se pone música? ¿Las Biblias de tu casa están llenas de polvo o se usan con frecuencia? ¿De qué se habla en tu casa? Todo ello tiene que ver con tu corazón y el lugar que tú le das a Dios en tu adoración personal, en tu hogar. El arca de Dios en la casa de Obed-Edom habla acerca de lo que aquel hombre hizo al tener a Dios en su casa de manera especial. ¿Sabes qué tiempo estuvo el arca en casa de Obed-Edom? 3 meses. No estuvo 7 meses. No estuvo 20 años. Estuvo 3 meses. 3 meses. ¿Quieres escuchar qué pasó? Busquemos la palabra de Dios. El último. Perdí el pasaje bíblico. Me pasa a veces eso, que pierdo algunos pasajes bíblicos, pero no se importa. Ok, ahí está. Obed-Edom, el último versículo, el 11 del capítulo 6, dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad. Y ahora mira la segunda parte. Y el Señor bendijo a Obed-Edom, ¿y a quién más? Y a toda su familia. Te voy a decir qué pasó el día que el arca llegó a la casa de Obed-Edom. ¿Qué pasó? El rey David quería traerla hasta Jerusalén, pero hubo una mala manipulación del arca de Dios. La montaron en una carreta cuando debía ir en los hombros de los levitas. Murió un hombre que hizo algo incorrecto, un hijo de Abinadab. David no quería que hubiese más muertos, por eso deseó dejarla allí en aquella propiedad. Pero cuando la dejó en aquella propiedad, aquel hombre llamado Obed-Edom, ¿sabe lo que hizo aquel día? Dijo: ¡gloria a Dios! Llegó la presencia de Dios a mi casa. Soy un hombre afortunado. Tengo el privilegio de tener el arca de Dios en mi casa. Llamó a su familia toda, llamó a sus hijos, llamó a su esposa y dijo: el mejor lugar, el centro de mi casa va a ser el lugar donde va a estar el arca de Dios. Llamó a sus hermanos. ¿Sabes cuántos hermanos tenía? 68 hermanos. Qué productivos eran esos padres. No perdían tiempo, no había televisión. 68 hermanos. Los llamó. Y les dijo lo siguiente: somos una familia afortunada. Escuche bien, concéntrese en esto. Aquí está el centro del mensaje. Somos una familia afortunada. Tenemos el privilegio de tener el arca de Dios en la casa nuestra. A partir de ese día va a haber un culto de alabanza y adoración a Dios
en mi casa y mi casa se va a convertir en un centro de adoración a Dios. ¿De quién fue la decisión? De Obed-Edom, el jefe de la familia, el líder. ¿Por qué él hubiera eso? Lo mismo que hizo Abinadab, la puso en un rincón de la casa y le cayó polvo por 20 años. Pero no, él lo puso en el centro de su casa. Él llamó a todo el mundo. Él dio una fiesta ese día. Él hizo realmente lo que un hombre de Dios, un líder, debe hacer en su casa cuando conoce a Dios y tiene una experiencia con Dios. Obed-Edom abrió su casa e hizo de su casa un lugar de adoración a Dios. Y dice la palabra de Dios, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Puedo decirte algo con mucha propiedad. Conozco familias y hogares en Emanuel, en esta iglesia, para no ir muy lejos, que han abierto su casa, su hogar, como un lugar, como un centro de adoración. Y he visto el resultado de lo que ha pasado con el tiempo. He visto una familia que empieza a buscar a Dios, que Dios tiene misericordia de ellos. He visto esas familias cómo se unen, cómo crecen, cómo hay en medio de esa familia restauración, cómo hay hijos que vienen a la presencia del Señor después de haberse descarriado. He visto cómo Dios ha obrado en salud en medio de esa familia. Puedo certificar eso. Y puedo añadirle un versículo bíblico al final. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y eso fue lo que pasó en la casa de Obed-Edom. ¿Puedes comparar la casa de Obed-Edom con la de Abinadab? La puedes comparar. 3 meses contra 20 años. La fiesta de Obed-Edom, de la presencia de Dios y el tiempo de alabanza era casi diario. La de Abinadab, 0. Porque estaban acostumbrados a ver aquello todos los días sin darle valor. ¿Qué pasó? Miren, la Biblia no lo describe así, te voy a hacer un comentario. Las vacas de Obed-Edom las ordeñaban 3 veces al día. Las gallinas ponían 5 huevos diarios. Estoy exagerando. Los cultivos eran maravillosos. La finca empezó a crecer. Los hijos a crecer. Llegaron más hijos. 8 hijos tuvo Obed-Edom. Y aquello, la gente que vivía alrededor decía, ¿qué está pasando en la casa de ese hombre? Y llegaron a la casa de Obed-Edom y le decían, hey, Obed, ¿qué pasa contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás echando a la tierra y al ganado? Decían, no, ven, te voy a enseñar lo que tengo en mi casa. Esto, la presencia de Dios, ha traído bendición a mi casa y a mi familia. Qué hermoso. ¿Sabes qué estaba haciendo él? Estaba dando testimonio del poder de Dios. Aquel adorador estaba diciéndole a la familia, no solamente, sino al barrio que lo circunscribía, esta casa está bendecida porque aquí mora la presencia de Dios. Tan es así que el rey David se enteró lo que estaba pasando. Y el rey David dijo, esto no puede seguir así. Mandó a estudiar cómo transportar el arca para Jerusalén. Y automáticamente hizo algo, lo que decía la palabra de Dios. Lo que Dios había instituido de cómo transportar el arca de Dios. Y él proveyó todo lo necesario para que esto pudiera ser. Lea Samuel después en su casa, Samuel 6, 2 Samuel 6, para que vea qué hermoso lo que hizo David aquel día. Y vas a entender cómo él dedicó sus energías, su capacidad y su talento para adorar a Dios. Dice que durante el tiempo que se llevaba el arca a Jerusalén, dice que David danzaba todo el camino, estuvo danzando. David era rey, no era un sacerdote. Se puso un vestimento de lino fino y dice que realmente él derramó su corazón delante de Dios. No parecía un rey, parecía más bien un adorador loco, vamos a llamarle así, por la
experiencia que él realmente estaba teniendo de parte de Dios. La palabra dice, y después lo lees, dice que cuando llegó Milca lo criticó y le dijo, lo que menos parece eres un rey. Lo que menos parece eres un rey. Sin embargo, él no le hizo caso y le dijo, seguiré danzando ante la presencia de Dios, bendito su nombre, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Oh, qué lindo. Pero te digo algo más. Escucha, yo estoy terminando, mi mensaje es corto. ¿Qué pasó ese día? Dijo Obed-Edom, que se llevan el arca de mi casa. No. Llamó a la esposa, a los 8 hijos, llamó a todos los hermanos con sus respectivas familias y le dijo, sepan ustedes que me voy detrás del arca. Me voy detrás de la presencia de Dios. Me voy hasta el lugar donde va a estar la presencia de Dios. Y dice, escucha qué lindo, Primera de Crónicas 15:21, escucha qué hermoso. Y voy a decir unos nombres un poco extraños. Matatías, Elifeleú, Mignías, Obed-Edom, Heyel y Asasías. Ahí tienen nombres para los que no tienen todavía los nombres para los varones. Tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. ¿Qué estaba pasando? Que aquel hombre era un adorador y tenía un arpa. Él simplemente aquel día dijo, se queda mi propiedad ahí. Se quedan toda la finca y todo lo que yo he tenido por la gracia de Dios, que es material, tiene menos valor que la presencia de Dios. Yo me voy detrás de la presencia de Dios, bendito su nombre. Y dice que él formaba parte de los adoradores que iban en aquella gente, aquella multitud. Entonces se mudó él para Jerusalén con toda su familia y llegó a ser parte de los adoradores principales del templo, donde él tocaba el arca. Pero no se tocaba el arca 24 horas, se tocaba el arca un tiempo y el resto del tiempo a qué lo dedicó él. ¿Sabes qué? A trabajar en el templo. No solamente tocaba el arca cuando había un tiempo de adoración, el resto del tiempo él lo dedicó a ser portero del templo. La palabra dice, yo disfrutaba leyendo esto y quisiera leerlos todos, pero el tiempo es oro. Primera de Crónicas 16:38. Como porteros, el rey nombró a Obed-Edom y a sus 68 hermanos. ¿A dónde estaban los hermanos? No estaban discutiéndose a quién le tocaba la propiedad. Eso es muy común últimamente. Se murió fulano de tal, a ver a cómo tocamos. Y algunos hasta se matan. Algunos se fajan por las cosas materiales. Que cuando tú vayas a estar ante la presencia de Dios, las cosas materiales no tienen ningún valor. Pero cuando tú entiendes el valor de poder tener una relación personal con Dios y poder estar ante la presencia de Dios y dedicar tu vida y tu tiempo a adorar a Dios, las cosas materiales no sirven, se desechan. Dice la palabra que los 68 hermanos, como decimos a veces los cubanos, guindaron el sable. Es decir, dejaron por completo sus propiedades y la propiedad aquella que era tan rica para ir a servir a Dios en la iglesia, en el templo. Qué hermoso, hermanos. Me llama la atención esto. El servicio a Dios es parte de la adoración a Él. El servicio a Dios es parte de la adoración a Dios. Yo quiero decir algo importante a cada uno de los que se inscribieron hace 2 domingos para ser servidores. Gracias. Dios les bendiga. Dios tiene algo especial para ustedes, porque yo creo en las promesas de Dios. Ustedes van a tener un lugar en nuestra congregación. No simplemente escribieron sus nombres. Va a haber un lugar para ustedes para servir al Señor. Pero Dios va a recompensarles a ustedes. Porque Dios honra a los que le honran a Él. Sigo. La bendición de Dios sobre la familia de Obed-Edom.
Primera de Crónicas 26, 4 al 9. Los hijos de Obed-Edom fueron, voy a hacer rapidito, Semaías el primero, Josabat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo y el octavo Peuitaí, como sea. Dios bendijo a Obed-Edom con muchos hijos. Semaías, hijo de Obed-Edom, también tuvo hijos, ya está hablando de nietos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres ¿muy qué? Había hombres en aquel tiempo, ¿verdad? Faltan hombres en este tiempo, donde hay realmente una dificultad para encontrar hombres. Yo doy gracias a Dios porque en esta iglesia hay muchos hombres que lo demuestran con sus hechos y dan testimonio de él. Y estos hombres eran hombres valientes. No simplemente eran hombres valientes. Sigo. Los hijos de Semaías fueron Oni, Rafael, Obed, Elzabat y su hermano Eliú y Samaquías. Todos hombres valientes. Qué interesante cómo hace referencia a la Biblia, a la característica de aquellos hombres. Todos eran descendientes de Obed-Edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y miren lo que dice al lado, fuertes para el trabajo. No eran flojitos. Qué interesante. No solamente eran hombres capaces, fuertes, valientes, sino eran hombres de trabajo. A las mujeres les encanta eso. En total, los descendientes de Obed-Edom fueron 62, es decir, hijos y nietos 62. Los hijos y hermanos de Meselías fueron 18, todos ellos hombres muy valientes. A cada líder que está aquí en esta mañana escuchándome o escuchando la palabra de Dios, este es el reto de hoy. ¿Qué estás haciendo con tu hogar y con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tu hogar y con tu familia? ¿Qué es lo que se respira en tu casa? ¿Qué es lo que se habla en tu casa? ¿Hay en tu casa un centro de adoración a Dios o no? ¿O las cosas de Dios son parte de la costumbre que ni se habla, ni se ora, ni se da gracias a Dios por las provisiones? ¿Qué está pasando con Dios en tu casa? Obed-Edom tuvo este reto de parte de Dios y lo aceptó. Y como líder de su casa, preparó su casa para que fuera un lugar de adoración a Dios. Y su familia lo apoyó. Por eso yo estoy llamando en esta hora a todos los líderes y a los sacerdotes de esta iglesia. Por eso el pasado domingo hablé del sacerdocio del creyente, porque hoy iba a hablar de este tema. Porque iba a hablar a los sacerdotes de Emmanuel, a los hombres y mujeres que Dios le da la oportunidad de ir delante de su presencia y levantar manos santas y decir, Señor, esta es mi vida, esta es mi casa. Yo quiero que mi casa y mi vida sea un centro de adoración que honre y glorifique tu nombre. Dice la palabra que nosotros somos piedras vivas y que está haciendo de nosotros templos, edificios, casas espirituales que honren a Dios. Así versa la palabra de Dios. Las riquezas de Obed-Edom fueron las bendiciones que Dios permitió sobre sus hijos, sobre sus nietos. Hombres valientes, fuertes para el trabajo y todos servían en el templo. A veces creemos que las bendiciones son mucho dinero en el banco, una buena casa, un buen carro, ¿verdad? Y siempre atribuimos a las bendiciones eso. Pero las bendiciones, y la Biblia aquí lo refleja bien claro, dice que fue una familia hermosa, bendecida por Dios, con hombres valientes, fuertes. Dice que fluía la bendición de Dios en toda aquella propiedad. Eso era una añadidura de parte de Dios. Porque la palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas Dios la va a añadir a tu vida y a tu familia. ¿Te acuerdas cómo funcionaba la primera iglesia? ¿Recuerdas cómo funcionaba la primera iglesia? Un pasaje bíblico, ya estoy terminando.
Hechos 5:42. Y día tras día, en el templo y de casa en casa. En el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Dios nos ha otorgado el privilegio de ser sacerdotes. Tengas una casa o tengas un apartamento o tengas lo que tengas, tú puedes, como líder y como sacerdote, dedicarla al servicio de Dios. La decisión es tuya. ¿Recuerdas a Abinadab? 20 años con la presencia de Dios en un rincón. Lo más importante para él era vivir la vida ahí como fuera saliendo. Pero la de Obed-Edom en 3 meses fue diferente. Dios es el centro de mi hogar. Dios, tú eres el que tienes el control de mi familia. Todas las cosas giran alrededor tuyo, porque la verdadera adoración gira alrededor de Dios. Que no se te olvide eso. La verdadera adoración gira alrededor de Dios, no gira alrededor de los hombres. Hay personas que corren detrás de los hombres, o corren detrás de una congregación, o corren detrás de un líder. Están equivocados. La verdadera adoración gira alrededor de Dios. No me mires a mí, yo soy un hombre imperfecto. Muchas veces he dicho, esta no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. No mires a tu hermano, no mires al pastor, no mires a ninguno de los que sirven en la iglesia. Mira a Jesucristo. La verdadera adoración gira alrededor de Dios. La adoración a Dios en tu casa es clave para que Dios haga milagros en tu casa. ¿Quieres ver milagros en tu matrimonio? ¿Quieres ver milagros en tu relación con tus hijos? ¿Quieres ver milagros en todo lo que Dios puede hacer? Porque hay una crisis dentro de la familia en el tiempo que nos ha tocado vivir. Llama a Dios. Señor, yo quiero que tú vengas a ser el centro de mi casa. Yo quiero hacer en mi casa un lugar de adoración. Yo quiero honrarte. Yo quiero que tú vengas y te posesiones en mi casa, igual que lo hiciste en la casa de Obed-Edom. Cuando Jesús fue a la casa de Jonás, recuerden qué pasó en la casa de Jonás. Cambió todo. Cambió Jonás. Reconoció a Jesucristo como su Salvador. Hubo sanidad espiritual y también hubo sanidad en la mente y en el corazón de Jonás. Cuando Jesús estuvo en la casa de Jairo, su hija fue resucitada. En medio de la familia de Marta, María y de aquel hombre llamado Lázaro que murió, cuando Jesús fue, un hombre llamado Lázaro fue resucitado. Así pasa cuando la presencia de Dios llega a tu casa. Dios puede tener control de muchas cosas que tú no tienes control, porque Él es Dios. Y cuando Él se posesiona en tu casa porque le das un lugar especial a Él, Él toma control de tu familia y de todas las cosas que hay en medio de ella. Cuando comienzas a dedicar tu casa como un centro de adoración, Dios comienza a limpiar, a sanar, a restaurar todo lo dañado y añade su bendición a toda la familia. Consecuencias de la decisión de Abinadab como líder de su hogar. Escucha. ¿Qué pasó como consecuencia de lo que hizo Abinadab? Él como líder, la obediencia del líder Obed le permitió adorar a Dios en su casa. Llegó a tener una hermosa experiencia con Dios en el hogar y ser un sacerdote desde la intimidad de su casa. Para su familia, toda la familia fue bendecida. Aprendieron a adorar a Dios como su padre que le dio el ejemplo y gozaron de la presencia de Dios en su casa sin limitaciones. El testimonio de Obed-Edom y su familia. Todos los habitantes alrededor de la casa de Obed pudieron ver la bendición de Dios sobre aquella familia que adoraba a Dios. Y la gloria de Dios
era visible porque la casa estaba llena de adoradores. Bendito su nombre. ¿Qué hizo Dios? Dios escogió a aquella familia para que le sirviera en el templo. Los 68 hermanos sirvieron en el templo. Dios bendijo a Obed y tuvo 8 hijos. Y todos sirvieron en el templo junto a su padre, siendo hombres fuertes, valientes, que amaban a Dios como su prioridad. La bendición de Dios, dice textualmente, que fue extensiva por generaciones a la familia de Obed-Edom. Querida familia, ¿no crees que es tiempo de abrir tu casa para que allí more a plenitud la presencia de Dios? Que traigas el arca a tu casa y que allí hagas un centro de adoración. Que en tu casa se adore a Jehová de los ejércitos. Este es el secreto de la bendición de Dios para tu familia. Este es el reto que quiero dejarte a ti en esta mañana. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios: Señor, yo quiero que en mi casa tu presencia esté a plenitud? Yo quiero abrir en mi casa un centro de adoración. Yo quiero que en mi casa se estudie la palabra de Dios. Yo quiero invitar a mis vecinos a que vengan a mi casa para poder contarle las experiencias de lo que tú has hecho en mi vida y en mi familia. ¿Sabes qué te va a costar eso? Te va a costar que la gente se meta en tu casa. Pero tú sabes cuál va a ser la consecuencia o el resultado. Que vidas vengan a conocer a Jesucristo. Que personas puedan entender lo que es el amor de Dios. Que aquellos que están tristes puedan cambiar su lamento en gozo. Que aquellas personas que realmente no conocen quién es Dios y el poder de Dios puedan entender realmente por qué tú eres una persona diferente a los demás. Y qué hermoso es que cuando eso sucede, tu familia va a ser bendecida. Esa es la bendición que hace Jehová, la que enriquece, la que no añade tristeza. No se trata de un aspecto material, que creemos que la bendición está en el dinero o en las cosas materiales. Incluso no le damos a Dios ni el domingo a veces. Solo damos a las cosas materiales. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso, si te atreves a abrir tu casa para colocar allí el arca de Dios y desde allí realmente dar a conocer a otros la grandeza de Dios, los primeros que van a ser bendecidos van a ser tú y tu casa. ¿Sabes lo que dijo Josué? Escogeos ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Dios te bendiga. Amén. Pueden avisar a los teenagers, a los niños, que vengan todos. Please, los niños, los teenagers. Vamos a hacer lugar para ellos. 10 minuticos y terminamos. 11:17. Es de madrugada todavía. Horas antes de Jesús ir a la cruz, se reunió con sus discípulos y tuvo una comida. Y al terminar la comida hubo un tiempo muy importante o interesante junto con sus discípulos. Jesús apartó un pedacito del tiempo. Dice: cuánto me alegro estar reunidos con ustedes.
es un tiempo especial, les dijo. Se está acabando el tiempo en que voy a estar con ustedes. Pero quiero compartir con ustedes pan y vino. Y el pan y el vino tiene un significado muy importante cuando hablamos de la cena del Señor. Jesús le dijo, al tomar el pan y partirlo, dice, esto es mi cuerpo partido por ustedes. Y al tomar el vino habló acerca de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice, todas las veces, así dijo Jesús, que ustedes se reúnan para partir pan y tomar vino, háganlo en memoria de mí. Qué hermoso. Dice la palabra, y lo voy a hacer textual para que usted pueda entender el mensaje. Mientras estaban sentados a las mesas, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarse, ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó él. Uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre se irá como todo lo que está escrito, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndole, tomen, esto es mi cuerpo. Y después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y dijo, esto es mi sangre del pacto que es derramada por ustedes. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Quiero llamar a los hermanos que me van a asistir en el día de hoy para distribuir la cena del Señor. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Todos aquellos que están en comunión con Dios. Todos aquellos que han sido bautizados en ambas. No importa que tú pertenezcas a otra comunidad de creyentes, puedes participar. Nuestra cena es abierta. Si tienes una experiencia con Dios, si estás en comunión con Dios, puedes participar. Pero si no estás en comunión plena con Dios, vamos a tomar un minuto. Vamos a ir delante de la presencia de Dios humildemente. Y vamos a decir como David, Señor, lávanos más y más de nuestro pecado. Por eso podemos ir y acudir a la misericordia y a la fidelidad de Dios, como lo cantábamos hace un rato en el tiempo de la alabanza. Toma un minuto ahí donde estás para estar en comunión con Dios y habla con Dios. Padre, gracias que nos permites estar en este lugar en esta mañana. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Gracias por la comunión que podemos tener los unos con los otros. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada día en medio nuestro. Porque tú eres un Dios fiel, Señor. Porque tú no cambias. Y porque creemos firmemente en lo que tu palabra dice, que tú limpias, que tú borras, que tú perdonas nuestros pecados. Por eso vamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, presentando nuestras vidas y rogándote, oh Señor, que tu misericordia, tu gracia y tu perdón, Señor, limpie, sane, restaure en el día de hoy por completo nuestras vidas. Que este tiempo sea un tiempo hermoso, un tiempo en que lo hagamos en memoria tuya, pero un tiempo en que estemos a plena comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar gracias por los elementos que vamos a tomar, por el pan y por el jugo de la uva. Le voy a pedir a la hermana Claudia que dé gracias a Dios por ello. Padre, una vez más te damos gracias. Gracias por estos elementos, Señor.
los consagramos. Bendecimos, Señor, este precioso momento. Bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Y vamos a tomar, Señor, el vino, el jugo, Señor, que representa tu sangre. Y vamos a tomar este pan, Señor, que representa tu cuerpo molido allá en la cruz del Calvario. Hoy hacemos memoria, Señor, del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que al tomar, Señor, dignamente estos elementos, recibamos la salud, la paz, Señor, porque allí en la cruz del Calvario te llevaste cautivas todas las enfermedades. Ahí te llevaste la paz y toda maldición que nos era contraria. Por eso, al recibir estos elementos y consumirlos, hoy declaramos que recibimos vida, recibimos paz y salud en el nombre de Jesús. Consagramos este mes, Señor, de septiembre en tu nombre para hacer lo bueno, para agradarte a ti, Señor, para buscarte cada día más en adoración, Señor. Ayúdanos a amarte, a buscarte, a deleitarnos en ti, Señor. Recibimos fuerzas al tomar esta cena, Señor, y bendecimos y consagramos los elementos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el autor de la creación, gloria en su trono. Él descendió, por mí murió, y ahora le conozco. Y te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, ante ti me rindo. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinará. Él fue y Él es, y es quien vendrá, Dios en todo tiempo, por siempre Rey, te exaltaré, porque tú eres santo. Te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, ante ti me rindo. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinará. Te adoro, Dios, yo te adoro, Dios, ante ti me rindo. Sobre mí tu paz gobernando está, Dios por siempre reinará. ¿Falta alguno de los hermanos que va a tomar la cena? ¿Falta algunos por la copa? ¿Alguno falta, por favor? Entonces, no, tome uno aquí, por favor, ese está roto. Esperamos por aquellos que faltan aún por abrirlo. Tomemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tú eres digno, Señor, gloria a Él, gloria a Él. Fue
el poder. Digno es en el trono está. Aleluya. Gloria a Él. Fuerza y poder. Digno es en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, dignos en el trono está. Aleluya. Gloria a Él, fuerza y poder, digno el que en el trono está. Aleluya, digno el que en el trono está. Aleluya, aleluya, digno el que en el trono está. Aleluya. Te invito a que levantes tus manos al cielo. Vamos a recibir la bendición pastoral. Ahora que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu de Dios sea con esta gran iglesia, con este gran pueblo de Dios y con nuestra familia, ahora y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano. No te vayas sin saludar a tu hermano y pedir la bendición de Dios para él y para su familia.